Imaginemos por un momento la siguiente escena. Encontrar fragmentos microscópicos de plástico. Tal vez restos irreconocibles de un envase de comida rápida o, no sé, una botella desechable. Sí, lo típico que uno ve tirado, lamentablemente. Exacto. Pero flotando en las aguas de uno de los lagos de origen volcánico más antiguos y, pues, aparentemente prístinos de toda Centroamérica. ¡Wow! Un lugar que parece sacado de una postal, de naturaleza intacta, pero que al mirarlo bajo un microscopio revela una historia muy diferente y profundamente humana. Hoy, en esta inmersión profunda, vamos a explorar cómo una científica guatemalteca se enfrentó a esta realidad y decidió hacer algo al respecto. Un tema súper necesario, la verdad. Sí, totalmente. Hablaremos de Ninochka López Chalín, alguien que desde niña soñó con ser bióloga marina. ¿Y saben qué? Contra todo pronóstico geográfico y académico, lo logró. ¡Qué increíble! Sí. Y actualmente trabaja nada menos que con el Smithsonian Institution en Washington, D.C., porque, pues, así son los sueños, se abren paso y iluminan el camino. Claro, encuentran la grieta en el muro, digamos. Justamente. Como dice el CEO de soymigrante.com, el emprendedor tecnológico Marco Santil, nada es imposible en esta vida. Y por eso vamos a conocer esta historia. Me parece fantástico. Para esta inmersión profunda, estamos analizando un artículo muy inspirador de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Es un texto que documenta todo este recorrido. Y creo que es fundamental establecer desde el principio que, esta no es solo una biografía sobre el éxito académico. Ajá. Si leemos entre líneas, el artículo plantea un llamado a la acción urgente sobre nuestra relación con el medio ambiente. Es verdad. A través del trabajo de Ninochka, podemos entender los mecanismos exactos de cómo la humanidad entera necesita, replantearse su interacción con los ecosistemas acuáticos, desde un lago en Guatemala hasta las costas continentales. Bueno, vamos a desempacar esto. Todo comienza con una conexión muy elemental, el agua. El artículo relata que ella fue nadadora desde muy pequeña. Claro, el medio acuático era su entorno natural. Sí, ese contacto constante generó la chispa. Ella misma menciona que no recuerda exactamente en qué momento hizo el clic mental, pero de pronto la idea estaba ahí, clara como el cristal. Quiero ser bióloga marina. Pero claro, siempre hay un pero. Exacto. Aquí aparece el primer gran muro de la realidad. En la Guatemala de su juventud, esa carrera universitaria sencillamente no existía. Uf, qué frustrante debe ser eso a esa edad. Demasiado. Es como intentar ser mecánico de Fórmula 1, pero descubrir que en el país no existen escuelas de automovilismo de alta velocidad. Esa es una excelente forma de visualizar el problema. La falta de infraestructura académica para una disciplina específica suele ser, digamos, el filtro donde muchos proyectos de vida se estancan. Sí, la mayoría se rinde ahí. Totalmente. La respuesta lógica sería abandonar la idea original o buscar una profesión distinta que sí tenga un mercado laboral local, ¿no? Ajá, lo seguro. Pero en el artículo se detalla que alguien le dio un consejo que cambiaría su trayectoria. Le dijeron, estudia biología general primero. Y así lo hizo, ingresando a la Universidad del Valle de Guatemala. O sea, siguiendo con la analogía, es como decidir estudiar primero cómo se extrae el petróleo, cómo se forja el metal y la termodinámica, antes de siquiera tocar un automóvil de carreras. Exacto. Te da una ventaja estructural enorme. Fue como navegar sin un mapa detallado, pero conociendo el destino final. La obligó a construir unos cimientos mucho más profundos. Y eso es clave. Al verse obligada a estudiar biología general, Ninochka tuvo que comprender los sistemas vivos en su totalidad, no solo los que están bajo el agua. Claro, el panorama completo. Sí. Ella misma confiesa que esto le abrió la perspectiva a un mundo que jamás imaginó. Aprendió sobre botánica, ecología terrestre, genética. Todo está conectado. Justamente. Esto es vital para entender su éxito posterior. Cuando finalmente pudo especializarse en el mar, no lo veía como un ecosistema aislado. Lo entendía a través de interacciones moleculares, cadenas tróficas y el impacto terrestre sobre el agua. Esa adaptabilidad forzada se convirtió, paradójicamente, en su mayor ventaja. Sí. En el laboratorio, esa visión integral vale oro. Es fascinante pensar que la aparente desventaja de no tener la carrera a la mano fue lo que le dio esta visión del planeta. Pero claro, llega un punto en el que se necesita la infraestructura especializada. Obligatoriamente.
Si el objetivo es estudiar el océano a un nivel de posgrado, se tiene que salir a buscarlo. Y ahí es donde la historia da un salto geográfico inmenso. El artículo narra que viaja hacia el sur, a Chile. Un cambio tremendo. Sí, a hacer una maestría en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo. Un cambio de latitud drástico, pero, con una lógica científica innegable. La costa de Chile está influenciada por la corriente de Humboldt. Ah, claro. Es uno de los ecosistemas marinos más productivos, pero también más complejos del planeta. Es un laboratorio natural incomparable. Y es allí donde empieza a enfocar su energía en la basura marina. Un mal súper silencioso. Se sumerge en el análisis de este problema que requiere entender cómo las corrientes transportan los desechos a nivel global. Y entender que la basura marina es global fue un paso inmenso. Pero para cambiar políticas y generar un impacto real, se necesita recolectar datos a nivel masivo. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. El gran salto. Exacto. Surge la oportunidad de una pasantía de investigación en el Smithsonian Environmental Research Center, en Maryland, cerca de Washington, D.C. Palabras mayores. Totalmente. Pero aquí el artículo revela un detalle tremendamente humano. A pesar de haber dominado la ciencia, Ninotchka hace una confesión brutalmente honesta sobre su llegada a Estados Unidos. ¿Qué dice exactamente? Ella dice, existía ese miedo de yo no sé inglés o no sé lo suficiente. Sí. Es un fenómeno psicológico muy documentado. A menudo se le conoce como el síndrome del impostor, pero amplificado por la barrera idiomática. Claro, porque estás operando en otro idioma. En la diáspora científica, el cerebro no solo está procesando conceptos de altísima complejidad, está haciendo un esfuerzo doble al traducirlos en tiempo real a una segunda lengua. Debe ser agotador. Muchísimo. Es común que investigadores brillantes sientan que su intelecto se reduce simplemente porque no encuentran la palabra exacta tan rápido como un hablante nativo. Debe ser una presión inmensa, el temor a no dar la talla por el idioma. Pero lo admirable aquí es que la vocación, ese deseo de ayudar a salvar los océanos, fue más fuerte que sus inseguridades. Y qué bueno que lo fue. Cruzó ese límite mental y hoy coordina proyectos en distintos países de América. Lo fascinante de esto es analizar la mecánica de esa superación. Dominar el idioma no fue solo un triunfo personal para su currículum. Ajá, fue una herramienta. Exacto. Al entender ambos mundos, el angloparlante con sus recursos institucionales y el hispanohablante con su riqueza ecológica, ella se convirtió en un puente. Un puente literal entre dos mundos. Sí, y esto le permitió implementar a gran escala un concepto revolucionario, la ciencia participativa. A ver, cuando leo el término ciencia participativa, inmediatamente me imagino, no sé, usar Waze en el celular, donde miles de conductores reportan el tráfico y se crea un mapa en tiempo real. Es una analogía bastante buena. Pero, ¿es así como funciona a nivel continental para el medio ambiente? Digamos que la logística es similar. En lugar de tener a 2 biólogos midiendo la contaminación en una sola playa durante un mes, se capacita a cientos de ciudadanos, estudiantes, docentes, pescadores. ¡Guau! Un ejército de investigadores. Exactamente. Pero claro, para que el Smithsonian acepte esos datos, se requiere un rigor extremo. Se diseñan protocolos estandarizados que cualquier persona puede seguir. Ah, para que los datos sean válidos. Sí, cuantificables y válidos. Esto multiplica exponencialmente la capacidad de generar conocimiento, democratiza la ciencia y convierte a las comunidades en los ojos y oídos de la investigación global. Pero me imagino que cuando se democratiza la ciencia así, y se encienden miles de sensores humanos en todas las costas, los resultados revelan verdades bastante difíciles de digerir. Desafortunadamente, sí. Ella estudia todos los días, está, a años luz de ser ese océano idílico de los documentales con arrecifes coloridos. La recolección masiva de datos ha expuesto una crisis de contaminación moderna, específicamente la crisis de los microplásticos. Que son invisibles, casi. Sí, hay que recordar que el plástico no se biodegrada en el océano, se fotodegrada. La luz del sol y las olas lo rompen en pedazos cada vez más pequeños, hasta que son invisibles pero devastadores para la cadena alimenticia. Y esto no pasa solo en el mar, ¿verdad? Para nada. Antes de irse al extranjero, Ninotchka y un equipo pionero detectaron microplásticos en el mismísimo lago de Atitlán en Guatemala.
El ciclo de contaminación empieza mucho antes de llegar a la costa. Ese detalle es impactante. Y hay una anécdota en el texto que ilustra el peso emocional de esto. Ella cuenta sobre una visita a una playa guatemalteca poco después de Semana Santa. Me imagino el escenario. Para describirlo, repite la misma palabra 3 veces. Dijo que la playa estaba asquerosa, asquerosa, asquerosa. ¡Wow! 3 veces. Sí, confiesa la tristeza de ver el ecosistema así, pero explica cómo esa visión desoladora fortaleció su convicción. Y ese es el punto donde la ciencia choca con la ecoansiedad. Ajá. Ver un ecosistema colapsar puede generar parálisis. Muchos pierden la esperanza. Ella misma admite que a veces genera desesperanza, pero lo brillante es cómo procesa esa ansiedad y la convierte en acción educativa. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Es posible cambiar la mentalidad de las personas solo haciéndolas recoger datos en una playa? O sea, ¿puede la ciencia participativa frenar una crisis tan estructural? Es la gran pregunta, y es una objeción totalmente válida. Ninoshka llegó a la conclusión de que la basura no es solo un problema biológico, es un problema, en sus palabras, sociobiológico o socioambiental. Tiene sentido. Si el origen de los plásticos está en el consumo humano, la solución tiene que reprogramar esa psicología. La evidencia muestra que el impacto de la ciencia participativa es la transformación cognitiva de quien recolecta el dato. Claro, te cambia la forma de ver las cosas. No es lo mismo escuchar un anuncio que diga «cuidemos el planeta» a estar en la arena filtrando agua y viendo cómo los plásticos superan a las conchas marinas. El conocimiento empírico genera un anclaje emocional mucho más fuerte. Exacto. Ella menciona un efecto cascada con los niños. Cuando los estudiantes participan, asimilan la realidad y luego empiezan a cambiar ese chip en sus casas. Los niños regañando a los papás. Sí, se convierten en agentes de presión internos, cuestionan los hábitos de consumo de los adultos, asumen responsabilidad sobre su entorno. Es un enfoque de cambio desde la base. Y hablando de bases, hay un hilo conductor en esta investigación, y es la relación permanente de Ninoshka con su país natal. El artículo detalla cómo ella identifica una invisibilidad científica de Guatemala a nivel internacional. Y este concepto es crucial. O sea, es importante aclarar que ella no sugiere que falte investigación local. Destaca que existe ciencia de altísimo nivel. El problema es la estructura de publicación. Las revistas internacionales y todo eso. Exacto. Las investigaciones en países en desarrollo a menudo no logran ingresar a las revistas indexadas, que son los canales clásicos del hemisferio norte. O sea, es como si estuvieran gritando descubrimientos vitales dentro de una habitación insonorizada. Exactamente, esa es la sensación. Por más valioso que sea el dato, si no está en el catálogo correcto, las agencias globales no lo escuchan. Y es aquí donde su rol en la diáspora científica cobra sentido. Utiliza su posición en el Smithsonian para tender puentes. Es un ejercicio de diplomacia científica pura. Sirve de enlace para que los investigadores locales accedan a recursos, financiamiento y visibilidad global. Porque la diáspora a menudo se enfrenta al dilema de integrarse y asimilarse, cortando lazos con el origen, o usar esos recursos para elevar la capacidad del ecosistema natal. Profundo, que sigue intacto. Claro, las raíces tiran. Al preguntarle qué extraña, la lista fluye con nostalgia. La gente, la familia, el clima, la comida y, por supuesto, las playas. Pero no como turista, sino desde el sentido de urgencia de una protectora, porque sabe que necesitan intervención. ¡Qué perspectiva tan poderosa! Todo este recorrido aterriza en una declaración suya que sintetiza su filosofía. Dice, nosotros los humanos no somos algo fuera del sistema, somos parte de ese ecosistema. Si conectamos esto con el panorama general de su trabajo, presenciamos la evolución de un ideal. Sí. El objetivo de aquella niña que nadaba nunca fue aislarse en un laboratorio para observar el océano bajo un cristal como un objeto inerte. El objetivo era descifrar el mar para transformar la conducta humana. Porque somos el problema y la solución. Exacto. Al afirmar que somos parte del ecosistema, se desmonta esa ilusión de que la sociedad está por un lado y la naturaleza por otro. Si somos células del mismo organismo, la basura en una calle urbana no desaparece. Viaja por el torrente sanguíneo del planeta. Hasta acumularse en otra habitación de nuestra casa compartida. Es un cambio de paradigma profundo. Nos obliga a dejar de ver al medio ambiente como un pozo de recursos o como una víctima lejana. Nos pone en el centro de la ecuación.
Lo que le hacemos a las corrientes marinas, nos lo hacemos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a una última reflexión. Si la biología dicta que somos una especie más interactuando en el ecosistema, ¿qué pasaría si dejáramos de ver a la naturaleza como un simple decorado de fondo? Es una gran pregunta. ¿Cómo se transformaría nuestro consumo si asumiéramos que los ríos, lagos y mares requieren el mismísimo nivel de cuidado y respeto con el que cuidamos el interior de nuestras propias casas? Una pregunta fundamental para llevarnos a la acción. Gracias por acompañarnos. Este artículo, lleno de ciencia, ideales y protección del planeta, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Tú también puedes apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima. Qué hermoso el ideal de Ninotchka. Ayudar a salvar el océano, que nos da vida a todos.